pueda compartir con la gente, porque la idea es que pues no hay expertos en este tema, ¿no? Nosotros pensamos que la gente con lo poco que sabe puede aportar a este tipo de conclusiones, ¿no? Y sobre todo a construir una alternativa, ¿no? De cuál sería la mejor forma de enfrentar esta acometida, ¿no? En contra de los intereses de los pueblos originarios. Esa es la idea de la reunión. Para esto somos varios colectivos, algunos zapatistas, otros son magisteriales, otros son movimientos sociales, culturales incluso, y entonces en ese sentido pues queremos que sea lo más diverso posible, pues tenemos por experiencia que en la diversidad se encuentra la riqueza de nuestro país incluso, ¿no? Y del mundo, para no hablar concretamente de México. También en ese foro estaremos analizando un poco la situación del pueblo venezolano, que, bueno, a últimas fechas, todos ustedes ya lo han visto, ha sufrido la acometida del imperio, porque no es otra la razón. Hay quienes, al verse desplazados del poder en Venezuela, como son los partidos políticos y los políticos tradicionales de ahí, bueno, han visto trastocado su interés económico, y es así como levantan, según ellos, la bandera de la libertad y la democracia, cuando ellos por siglos habían sido representantes de la oligarquía en Venezuela, que apoderados por el petróleo o empoderados por el petróleo se dedicaron a enriquecerse durante decenas de años, sin que el imperio, sin que la CNN, por ejemplo, que es una de las cadenas que todos los días y a cada rato están golpeando, ¿no?, al movimiento bolivariano en Venezuela. Esos son aspectos de los que se va a analizar porque tienen mucho que ver. Cualquiera diría, bueno, ¿qué tiene que ver Venezuela con México? Bueno, pues son las mismas razones, las mismas causas, solo que aquí no tenemos un gobierno nacionalista que defienda los intereses del país. Aquí tenemos un gobierno gerencial, y ustedes lo ven en las pláticas que tiene Trump con México o con Peña, pues nos damos cuenta, ¿no?, de cuál es la actitud de servilismo del gobierno de Peña y en general de todos los gobiernos, en este caso priistas y panistas. Y entonces esto es lo que vamos a analizar ahí. ¿Cuáles serían las opciones? ¿Cuáles serían las alternativas? Después de concluidos los trabajos, seguramente habremos de hacer una manifestación, un manifiesto, un pronunciamiento en torno a cuáles serían algunas de las tareas que vamos a sacar como conclusión de estos eventos. Perfecto, pues entonces la invitación a la ciudadanía que esté interesada en estos temas, que esté interesada o que tenga la espinita de entrar a estos temas, pues la invitación es abierta. Sí, incluso si no coincidimos, hablamos de que la diversidad es riqueza. Y aunque no coincidamos, seguramente en el debate encontraremos algunos puntos en común. Los humanos tenemos las mismas necesidades. Todos tenemos el anhelo de justicia, de libertad, tenemos la esperanza de un cambio en nuestro México, y yo creo que eso nos hace comunes. A lo mejor nuestra ideología nos separa un poco, ¿no?, como siempre ha sido, ¿no? Yo siempre he dicho que las ideologías lo que hace es dividir a la gente, ¿no? Pero en común todos aspiramos a un mejor nivel de vida y aspiramos también a derrotar a quienes se han empeñado en enriquecerse a costa del acotamiento de las libertades en México, ¿no? En el caso concreto, el gobierno gerencial que encabeza el PRI. Pero seguramente quien llegue al poder pues será bajo las condiciones del imperio, así que no cambiará nada con un gobierno, ¿no?, ya que pensamos pues que los monopolios son los dueños de la agenda económica, cultural, política aquí en México. Muy bien, y Tetelpa es la sede, uno de los pueblos ya denominados como pueblos indígenas. Originarios, sí, porque ya existía Tetelpa cuando llegaron los españoles a masacrar a las poblaciones indígenas en nuestro continente, lo cual también nosotros siempre hemos dicho pues que esto es un genocidio, que fue un genocidio y que sigue siendo un genocidio. No prescribe ese delito y eso está pendiente, ¿no? A lo largo de la historia seguramente llegará el momento de ajustarle las cuentas a quienes tengamos que ajustárselas, porque la justicia no perece, no es perenne, pues la justicia está ahí y algún día llegará, ¿no? Tetelpa, que tiene un gran acervo cultural e histórico, ¿no? Este museo, que hablar de Tetelpa pues fue la cabecera municipal, en donde tiene ahí un documento con la firma del general Emiliano Zapata, que uno puede observar y ver este documento. Yendo más allá, se sabe que en el Cerro de la Tortuga hay vestigios
arqueológicos. Que dan testimonio de la antigüedad del pueblo, ¿no? Del poblado. Quiere decir esto, pues, que los territorios del poblado de Tetelpa, que también fue el origen del poblado de Sosocotla, pues son los dueños originarios de esta región, ¿sí? Que se hayan apoderado indebidamente, ilícitamente, ilegítimamente quienes invadieron estos territorios, no les da ninguna autoridad moral para decir que son los dueños. Y eso es lo que a veces nos molesta, porque a las maris, tú ves cómo las corretean, cuando ellas son las herederas de estos territorios, son los originarios. Y cada gobierno en turno, en Jojutla en particular, se dedica a perseguirlas como si fueran extranjeras, ¿no? No necesitamos ir a Estados Unidos para percibir la discriminación, aquí lo vemos todos los días. ¿Cómo ven ustedes o cómo visualizan la cuestión de que Sosocotla, Coatetelco, y otras comunidades logren la municipalización? Bueno, desde el punto de vista zapatista, nosotros respetamos la decisión que tengan los poblados, aunque sabemos que en los poblados actualmente, en los que tú mencionas concretamente, las cúpulas que han tomado o asumido la representación de estas comunidades, tienen intereses particulares y partidistas también. Nosotros consideramos que la línea correcta debería ser la autonomía, ¿no? Porque existen todo el marco legal internacional para que sean reconocidos como pueblos autóctonos, pueblos originarios y sobre todo autónomos. Entonces, esa figura sería la más correcta. Sin embargo, insisto, las cúpulas que se han apoderado de la representatividad de estos poblados y que obedecen a intereses partidistas, pues simplemente están viendo por su interés. Al tener una partida gubernamental, saben que de ahí pueden enriquecerse, ¿no? Realmente ese es el fondo. Pero insisto, respetamos, si esa es la voluntad del pueblo, bueno, lo respetamos. Perfecto. Pues ya lo sabe, entonces el próximo 8 de agosto ¿a qué hora? 6 de la tarde, 6 de la en la tarde. ayudantía municipal de este poblado. De Tetelpa, que se va a llevar a cabo este foro. Y bueno, pues importante que la gente acuda para ir conociendo también un poco de estas cuestiones y saber también de lo que el general había puesto en la mesa para la gente del campo. Sí, mira, simplemente para concluir, el general en algunos territorios que él controlaba instaló gobiernos autónomos con su propio sistema económico, su moneda, ustedes deben saber esto porque es historia, pero muy poca gente sabe que ya se vivía en libertad en los territorios donde el general logró instalar pues gobiernos revolucionarios. Esto no es nuevo y esto sigue. ¿Por qué? Porque las causas que originaron la revolución están ahí todavía. Es decir, el mal no se ha extirpado, la explotación, el enriquecimiento pues ambicioso por parte de los capitalistas, en este caso de los caciques en aquel tiempo, terratenientes, pues siguen ahí. Estamos en la misma condición o peor tal vez. Entonces, les decimos, el ideario político del general que se estampó en el plan de Ayala, pues prácticamente quedó sin efecto, ¿no? Con todas estas reformas que hicieron los priistas en contubernio con otros partidos que han gobernado y dejaron pues prácticamente sin efecto el espíritu revolucionario de la Constitución, que recogió precisamente la lucha agrarista, ¿no? Y todas sus demandas, caso que ahora pues prácticamente no existe. Muy bien, pues ya son 9:30, vamos a hacer una pausa.